Vamos a comenzar con la literatura del segundo trimestre. Vamos a ver el modernismo, la generación del 98, el novecentismo, la generación del 27 y la literatura de posguerra. La primera que vamos a ver es el modernismo y generación del 98. ¿Por qué se le llama generación del 98? Esto se debe sobre todo a la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En 1898 España pierde las últimas colonias y esto nos lleva a que la sociedad española convulsionó. Esto al mismo tiempo nos va a crear un sentimiento de pesimismo e insatisfacción ante el estado en el que quedaba el país. Vemos que hemos perdido las últimas potencias que teníamos, dejamos de ser una de las primeras potencias y nos encontramos ante este sentimiento de pesimismo de que España va a caer en picado. Esto provoca que los autores hicieran eco de esta situación y reflejaban sobre todo en su obra la decadencia de España, que es lo que había sucedido con España y cómo estaba cayendo en decadencia. Esto es lo que nosotros llamamos a la generación del 98. Además, junto con la generación del 98, se crea el modernismo en este caso, que es un movimiento que surge ante el malestar de la situación del mundo. El máximo representante del modernismo es Rubén Darío. Los principales temas de la generación del 98 y el modernismo son los siguientes: el tema de España, los temas existenciales y los temas históricos. Con respecto al tema de España, denuncian la situación en la que se encontraba en ese momento el país e intentaban buscar las causas de la decadencia, además de exaltar la belleza de los paisajes y las costumbres. Los temas existenciales se preguntan por el sentido de la existencia humana, el paso del tiempo y la muerte, sobre todo. Es decir, se cuestiona la existencia de la vida y de las personas. Con respecto a los temas históricos, pues buscan en el pasado la explicación a lo que había sucedido, porque España estaba así, pues buscaban la solución en el pasado. Todo esto nos lleva a que había una gran gravedad temática que los llevaba a hacer una expresión sobria, es decir, una expresión bastante seria y formal y menos adornada. Intentaban no recargar mucho el lenguaje. Pero recargar el lenguaje no significa que no vayan a utilizar recursos estilísticos. En este caso existe la perfección formal, es decir, utilizan de tal forma el lenguaje que era casi perfecto en forma. Aquí tenemos algunos de los autores de la generación del 98 que vamos a ir viéndolos poco a poco. El primero de ellos es Antonio Machado. De Antonio Machado lo que tenemos que destacar es los dos primeros libros que publica, Soledad de Galería y otros poemas, que posee un tono simbolista, temas del paso del tiempo, y en Campos de Castilla, su segunda obra más importante, incorpora el tema de España. Además de que también habla de su mujer Leonor, que estará a lo largo de casi todas sus composiciones. Esta es la portada de Soledad de Galería y otros poemas, y esta la de Campos de Castilla. El segundo autor, en este caso, es Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno destaca por sus dos novelas, Niebla y San Manuel Bueno Mártir. Todas sus obras tratan temas como la traición, la intrahistoria o la conciencia trágica. Y sobre todo hablaremos del conflicto de la fe y la razón. Además, sus novelas eran llamadas por él mismo nivolas. Este concepto es nuevo para él y lo crea. Se caracterizan por una sobriedad narrativa, la importancia del diálogo y la ausencia de trama o hilo argumental. El siguiente autor es Pío Baroja. Pío Baroja destaca sobre todo por El árbol de la ciencia y Camino de perfección. ¿Qué novelas escribe este señor? Son una mezcla entre el pesimismo existencial más radical y el vitalismo individualista de algunos de sus personajes. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos unos personajes que se cuestionan la vida, el por qué están aquí y son, pues, como llamarlos, negativos. Frente al vitalismo individualista, personas que son alegres, es decir, encontramos como una contraposición entre los negativos y los positivos, en este caso. Lo último a destacar de Pío Baroja es que su producción es tan grande que él acaba agrupando toda su obra en trilogías. El siguiente autor es Ramón María del Valle Inclán. Su teatro se caracteriza por una gran originalidad y fuerza. Él sobre todo escribe teatro. Además, creó un género propio, el esperpento.
Su producción, en este caso, se puede dividir en tres etapas. El teatro modernista, donde hace un teatro muy cercano a sus novelas. La segunda etapa es un ciclo que hace con comedias bárbaras y también con su obra Divinas Palabras. Y por último, la época del esperpento. El esperpento es el subgénero dramático que se caracteriza por representar la realidad desde una visión grotesca y deformadora. ¿Esto qué quiere decir? Es como los espejos que deforman en las ferias americanas que se ven en las películas. Que tú te miras en el espejo y te ves de otra forma, es decir, degradan la visión que tú tienes, la percepción que tú tienes. Esto sería el esperpento. La obra que más destaca del esperpento son Luces de Bohemia. Por último, destacamos a Azorín con un estilo lento y lírico, en obras como Las confesiones de un pequeño filósofo. Y además tenemos que destacar la figura de las mujeres en la generación del 98. Dos mujeres que destacan, Carmen de Burgos, con Puñal de Claveles, y Concha Espina, con Altar Mayor. El novecentismo. Aquí hay un cambio de generación y lo que ocurre es que en 1914 hay un nuevo grupo de escritores que se encabezan por Ortega y Gasset. Estos escritores quieren buscar la modernización de España y lo hacen a través de la formación científica y el cultivo del arte intelectual. Es decir, una formación científica para que la gente conozca las cosas y el arte intelectual. Cambian totalmente la visión de la generación del 98. ¿Qué ocurre? En su obra van a predominar fundamentalmente el racionalismo, la razón, rechazan todo lo sentimental y lo pasional, ya que no tiene nada que ver con la formación científica o el arte intelectual, y el arte puro. Todo esto nos llevará a un estilo mucho más cuidado y solo enfocado para una minoría selecta, es decir, no todo el mundo podría acceder a su obra y entenderla, solo una minoría pequeña. Entre sus autores vamos a destacar a tres: Ramón Pérez de Ayala, Gabriel Miró y Ramón Gómez de la Serna. Pérez de Ayala escribe novelas intelectuales como Berlamino y Apolíneo. Gabriel Miró escribe novelas líricas, melancólicas y esteticistas. Destacaba sobre todo por lo sensorial de sus descripciones. Aquí podemos destacar Nuestro Padre San Daniel o El Obispo Leproso. Y por último, Ramón Gómez de la Serna, que destaca por la greguería. Una greguería, él mismo lo definió como el atrevimiento a definir lo indefinible o como la suma de humor más metáfora. ¿Qué son esas greguerías? Pues aquí tenemos una serie de ejemplos de tres greguerías. El primero de ellos, un tumulto, es un bulto que le sale a las multitudes. Donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas. ¿Hay peces en el sol? Sí, pero fritos. Esto sería la greguería que creaba Ramón Gómez de la Serna. Define lo indefinible y además es la suma del humor más una especie de metáfora. Lo podéis ver también como a veces chistes muy malos, que no tienen gracia. La siguiente es la generación del 98, la generación del 27. ¿Qué ocurre con esta generación? Esta generación lleva a su máxima expresión la literatura vanguardista de España. Las vanguardias estaban situadas en España y poco a poco estos autores las traen aquí y las llevan a su máxima expresión. También es un proceso de rehumanización literaria, es decir, vuelven a que la literatura sea humana, no como en el periodo anterior que era mucho más racional. Aunque esta generación, sobre todo, lo característico es que toda su composición literaria casi se ve truncada por la guerra civil en el 36. Los autores más significativos del grupo son los que aparecen aquí, presentes. El primero de ellos, Jorge Guillén, con Cántico de Clamor o su obra Homenaje, Pedro Salinas con La voz a ti de vida, Vicente Alexandre con Historia del corazón, Luis Cernuda con La realidad y el deseo, Alberti con Marinero en tierra, Federico García Lorca, Romancero gitano, Gerardo Diego, Manual de espuma, Damaso Alonso, Hijos de la ira, y por último Emilio Prados y Manuel Alto Aguirre. Todos estos autores son los que componen la generación del 27. ¿Qué ocurre? Que esta generación pues, tuvo diversos nombres, como por ejemplo la generación de la dictadura, de la república, los nietos del 98 incluso, pero su nombre se debe al tercer centenario de la muerte de Góngora. Todos estos poetas coincidieron en el Ateneo de Sevilla y conmemoraron el tercer centenario de la muerte de Góngora y además así toman su nombre.
¿Qué ocurre con los rasgos estéticos en este caso? Pueden señalarse características que son un poco comunes a todos, como por ejemplo, el sentido trascendente de la poesía, es decir, la poesía se convierte como algo mucho más trascendente, mucho más filosófico, más interior. Una depuración del sentimiento. El sentimiento se ve totalmente expuesto en esta generación. Intelectualismo, poesía de contrastes, por ejemplo, encontramos una poesía con un léxico culto frente a un lenguaje popular. También recuperan las formas métricas clásicas. En general, aquí Damaso Alonso nos habla de una evolución de este grupo en dos etapas fundamentales. ¿Cuáles son estas etapas? Hasta 1927 y después del 27. En la primera etapa, hasta el 27, es una etapa puramente vanguardista, donde se dedican a encontrarse como imbuidos en esa vanguardia, una poesía pura e intelectual, que está sobre todo basada en la metáfora y en la creación de un lenguaje poético elaborado. Aquí pues siguen teniendo esa gran referencia de Góngora, pero empieza a verse un poquito las pinceladas del interés por la literatura popular, la lírica popular, es decir, la del pueblo. Y ahí es cuando comienza esa segunda etapa, desde 1927 a 1936, hasta que se estalla la guerra, que es lo que denominamos la etapa de la rehumanización. La literatura vuelve a ser humana. Esto tiene que ver con el influjo del surrealismo. Lo humano tiene cabida en la poesía. Primero expresan los sentimientos y luego derivan hasta una poesía política. Y luego algunos autores dicen que hay también una tercera etapa, que es tras la guerra civil. El grupo totalmente se dispersa después de la guerra civil. Por ejemplo, Lorca muere, unos se exilian y otros permanecen en España. Los poetas que se quedan en España sufren las dificultades de la posguerra, pero pues son capaces de marcar una especie de camino para las generaciones siguientes. Entre los exiliados predomina el sentimiento de nostalgia y desarraigo, es decir, que ya no sienten España como suya, eso es el sentimiento de desarraigo. Vamos a hacer una especie mental a Federico García Lorca, que también destacó sobre todo por el teatro. Y aquí me retiro. ¿Qué ocurre con Federico García Lorca? Él cultiva un teatro verdaderamente poético, es decir, su teatro está muy cercano a los poemas. El tema siempre va a ser el deseo imposible y la frustración humana. Lorca se caracteriza sobre todo por un destino trágico encarnado en las mujeres, es decir, el destino trágico de vas a acabar muriendo, por exagerarlo, se encuentra en la figura de la mujer. Dividimos la producción de Lorca en tres etapas. La primera son piezas menores, como por ejemplo La zapatera prodigiosa, donde habla de la insatisfacción y el amor desigual. Una segunda etapa es el teatro puramente vanguardista, como por ejemplo El público. Y la última etapa es, aunque tenga rigor estético, es la que más se quiere acercar al público. Aquí mencionamos sobre todo la trilogía rural, que habla pues de las mujeres del campo, Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Todas estas obras tienen rasgos comunes, que son que la mujer tiene un papel protagonista, ambientado en un campo andaluz, que tienen problemas de índole sexual, por ejemplo, que la madre no le deja estar con alguien, un final trágico y además combinan pasajes en prosa y en verso. La última etapa que vamos a ver es la literatura de posguerra. ¿Qué ocurre? Finaliza la guerra civil, comienza la dictadura de Franco y España se encuentra en una situación de penuria económica. Tras la guerra civil, pues encontramos esta situación, que además está agravada por el aislamiento internacional. Franco cierra fronteras y se cierra España. Entonces hay un aislamiento muy fuerte que también se puede ver reflejado en la obra. Desde más o menos los años 50 hasta los años 50 es cuando finaliza el bloqueo exterior y comienza la recuperación económica del país. Se suprime durante esta etapa la expresión, el derecho a la expresión, es decir, tenías que tener cuidado con lo que escribías, y buena parte de los artistas sufren censura. Y otros tantos, debido a esta censura, deciden marcharse de España para así poder expresarse libremente dentro de sus pensamientos políticos y de índole también podríamos hablar sexual. Aquí destacamos la figura de Miguel Hernández, que es uno de los mejores poetas del siglo, de la literatura de posguerra.
Comienza a publicar en la década de los 30, pero su carrera se queda un poquito truncada, es decir, que falla cuando estalla la guerra civil. Se alistó en el ejército republicano, pero fue detenido y condenado a muerte. Claro, iba en contra de Franco, pues lo condenan a muerte. Muere a los 32 años, pero no por fusilamiento, sino porque cae enfermo. Entre sus obras sobresalen títulos como Perito Lunas, El rayo que no cesa o Viento del pueblo. Ahora bien, dividimos la literatura de posguerra en poesía, teatro y narrativa. En la poesía, durante los años de posguerra, podemos hablar de dos tipos de poesía: la arraigada y desarraigada. La arraigada utiliza las formas tradicionales y se centra en los problemas de tipo intelectual o religioso. Por ejemplo, situamos a Luis Felipe Vivanco o Leopoldo Panero, entre otros. Poesía desarraigada: una poesía angustiada y muy crítica con la sociedad del momento. Aquí destacan Gabriel Celaya o Blas de Otero. Además, en la posguerra también se cultiva una especie de poesía pura, gracias a un grupo de poetas cordobeses que fundan en el 47 la revista Cántico. Con respecto al teatro, la censura, durante los primeros años de posguerra, la censura solo autoriza las comedias, nada de cosas trágicas, porque consideraban que el humor era la temática intrascendente y no podía hacer daño. Aquí destacan Enrique Jardiel Poncela, como por ejemplo con Cuatro corazones con freno y marcha atrás, o Miguel Miura con Tres sombreros de copa. Ante esta situación, algunos autores de teatro hacen un teatro social, comprometido con los problemas que tenía el ser humano, como por ejemplo Antonio Buero Vallejo con Historia de una escalera. Y con respecto a la narrativa, encontramos tres tipos fundamentales de narrativa: novela existencial, novela social y novela del exilio. En la novela existencial hablamos de la insatisfacción y la angustia de los personajes. Aquí destaca La familia Pascual Duarte, de Camilo José Cela, y Nada, de Carmen Laforet. En la novela social se va a centrar exclusivamente en la decadencia social de la España de posguerra. Aquí encontramos obras como La colmena de Cela o El camino de Miguel Delibes. Y por último, la novela del exilio. Se caracteriza sobre todo por la denuncia de las injusticias sociales que estaban sufriendo y el recuerdo vivo y emotivo de su tierra abandonada. Esto sobre todo, pues pensar que la gente se tuvo que exiliar debido a que si se quedaban dentro del país los mataban, entonces pues tenían el recuerdo vivo y emotivo de la tierra. Aquí destaca Ramón J. Sender con Requiem por un campesino español o El laberinto mágico de Max Au.